Primera de Juan, capítulo 2, desde el verso 7 al verso 11. Y dice la palabra del Señor: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Verso 9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Vamos a orar. Padre, hoy venimos delante de ti con la necesidad de que nos des corazones amorosos. Dios, hoy te pedimos que la fe que profesamos tener vaya completamente de acuerdo con nuestras relaciones con los demás. Dios, muchos de nosotros quizás venimos con un concepto de lo que es amar, de lo que para el mundo es amar, pero solamente a través de tu palabra y solamente en la luz de tu evangelio podemos amar como tú amas. Y eso es amar de verdad. Así que Dios, enséñanos hoy a través de tu palabra a amarnos los unos a los otros y ayúdanos a entender que esta es una evidencia de que de verdad somos creyentes. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Entre el amor y el odio. Ese es el título del mensaje de esta mañana. Entre el amor y el odio. ¿Suena como título de telenovela? Sí, ¿cierto? Bueno, más fácil porque así se acuerdan del título de la enseñanza. Después de la Segunda Guerra Mundial, un joven cristiano que era del país de Dinamarca se estaba congregando en una iglesia a donde asistían personas de otros países. Y un día a la iglesia llegó un soldado alemán o un ex soldado alemán que había hecho parte del ejército de ocupación, había hecho parte del ejército nazi. Y cuando el joven vio entrar a ese soldado en la iglesia, pues su reacción fue un poco brusca. Él se enfureció, se levantó y salió inmediatamente de la capilla. Bueno, él evidentemente tenía razones para estar molesto con esta persona porque él había hecho parte del ejército nazi, un ejército que había golpeado a otros países, incluso a su propio país, el país de Dinamarca. Sin embargo, algunos minutos después, el joven volvió a entrar a la capilla y continuó participando del servicio de adoración. Y en un momento de la reunión, él pasó al atril y dio el siguiente testimonio. Yo quiero leérselos. Él dijo lo siguiente: en el momento en que este soldado alemán entró en la capilla, sentí que mi corazón se llenaba de odio en contra de él. Pensé en los sufrimientos que hemos tenido por causa de su pueblo e inmediatamente decidí que no estaría en esta capilla con él. Al salir yo, con mi corazón lleno de odio, de repente pensé en el amor de Dios manifestado en la cruz, donde Cristo murió por mí. Ciertamente no puedo estar fuera de este culto. Este hombre es mi hermano. ¿Ok?
¿Qué tal esa historia? Increíble, ¿no? Iglesia, esta historia es un ejemplo vívido del pasaje que acabamos de leer en la primera carta de Juan. Este hombre tenía todos los motivos posibles para odiar al soldado alemán. Sin embargo, este joven también era creyente, y los creyentes que andan en luz aman a sus hermanos, independientemente de las circunstancias. Mis hermanos, el objetivo del sermón de hoy es que podamos entender que si tú y yo decimos que andamos en luz, debemos amar a nuestro prójimo. Si tú y yo decimos que tenemos comunión con Dios, si tú y yo afirmamos que andamos en luz, debemos amar a nuestro prójimo. Además de creer que Jesucristo es el Dios vivo hecho carne, además de andar en luz, además de confesar nuestros pecados, además de tener la confianza de que Él es nuestro mediador y además de guardar sus mandamientos, debemos amar a nuestro prójimo. Así que vamos a meditar en el pasaje que leímos hoy y lo vamos a hacer en dos formas. En primer lugar, vamos a hablar de un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. ¿Sí vieron que leímos esas dos cosas en el versículo 7 y 8? Un mandamiento antiguo y un mandamiento nuevo. Y en segundo lugar, vamos a ver un contraste entre el amor y el odio, del versículo 9 al versículo 11. Entonces, vamos por el primer punto, el primer encabezado: un mandamiento antiguo, un mandamiento nuevo. Leamos una vez más Primera de Juan, capítulo 2, del verso 7 al verso 8. Dice: amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que lo que vamos a aprender hoy está muy conectado con lo que vimos hace 8 días. ¿Se acuerdan lo que aprendimos hace 8 días? ¿Sí se acuerdan o no? Si conocemos a Dios, entonces ¿qué hacemos? ¿Obedecemos o guardamos sus mandamientos? Bueno, el pasaje que acabamos de leer menciona la palabra mandamiento 4 veces. Entonces hay una unidad de pensamiento entre lo que aprendimos hace 8 días y lo que vamos a ver hoy. Ahora, aunque el apóstol no dice cuál es ese mandamiento, el contexto de nuestro pasaje y de la carta nos permite ver con claridad que Juan está hablando del mandamiento de amarnos los unos a los otros. Observe allí en esta misma carta, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 4, verso 21. Dice: y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, aquí estamos hablando del mandamiento del amor. Y este tema es un tema muy relevante en la carta. El amor abunda en esta epístola. Y en los siguientes sermones que vamos a ver, ustedes se van a dar cuenta de cómo Juan hace referencia una y otra vez al amor. De hecho, él inicia el versículo 7 con una palabra muy especial. ¿Cuál es esa palabra? ¿Con cuál inicia el versículo 7? Amados. Note cómo él se dispone a hablar del mandamiento del amor con una expresión de amor. Pero en resumen, lo que yo quiero que ustedes entiendan con respecto a lo que estamos viendo en estos dos pasajes es que el amor de los unos por los otros es un mandamiento. Es un mandamiento y ante todo nosotros podemos decir amén.
Eso es cierto, pastor. Sin embargo, muchas veces nosotros creemos que el amor por el prójimo no es un mandamiento, sino una opción. Sobre todo cuando se trata de amar a personas difíciles. Cuando se trata de amar a personas que nos han ofendido. Cuando nosotros vemos alrededor y vemos al prójimo, a un prójimo bien especial, ¿cierto? Decimos, no, yo no puedo amarlo a él. Entonces nuestro amor por esa persona se convierte no en un mandato, sino en una opción. Sin embargo, el amor cristiano no es algo que depende de las circunstancias ni de las personas. El amor cristiano es un mandato. Y vimos eso en la historia que escuchamos en la introducción. Ese creyente tenía todas las razones para odiar a ese soldado alemán, pero al final él decidió obedecer este mandamiento y amar a su hermano. Esta semana tuve una experiencia difícil con una persona y en esos momentos de mucha tensión uno se da cuenta cuán difícil es amar al prójimo. Porque a veces escuchamos, no, debemos amarnos los unos a los otros. Eso suena fácil, pero en la práctica es difícil, ¿verdad? Sin embargo, es un mandamiento, debemos amar. Ahora, es curioso que Juan dice explícitamente, no se escribe un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Ahora, es posible que con estas palabras el apóstol esté refutando a los falsos maestros de la época, que tienen mucho en común con los falsos maestros de hoy. Porque los falsos maestros de entonces pregonaban tener un conocimiento nuevo, una nueva doctrina, una nueva revelación. Pero lo que Juan le está diciendo a la iglesia es, este mandamiento no es una nueva revelación. Este mandamiento no es una nueva doctrina. Este mandamiento no es un misterio. Este mandamiento es antiguo y ha existido desde siempre. Y usted puede darse cuenta que las personas que andan por ahí vociferando que tienen una nueva revelación, siempre desprecian lo antiguo. Siempre desprecian lo antiguo, pero este es un mandamiento antiguo. Y ante esto nosotros debemos estar muy atentos, porque los falsos maestros siguen merodeando la iglesia con sus falsas herejías, trayendo nuevas revelaciones, nuevas visiones. Y ante esas afirmaciones lo que nosotros debemos evaluar es si lo que ellos están enseñando encuentra su fundamento en la escritura. Si lo que ellos están enseñando es lo que la iglesia ha creído a lo largo de la historia. Entonces es muy importante que entendamos por qué Juan dice que este es un mandamiento antiguo. Esto no es necesariamente una nueva revelación o algo que se inventaron los hippies en los años 60. Amor y paz, decían ellos. No, esto es antiguo. Ahora, notemos una cosa más en el pasaje. El apóstol dice, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Pero luego él agrega lo siguiente. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros. Medite por un momento en lo que está leyendo. ¿Qué opina usted de eso? ¿Le parece coherente? Parece una contradicción, ¿cierto? Por un lado dice, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo. Pero les escribo un mandamiento nuevo. Bueno, si estuviéramos ahí frente a Juan, la segunda pregunta, aparte de cómo saber que somos cristianos, es ¿qué estás tratando de decir con esto, verdad? ¿El amor por los unos a los otros es un mandamiento antiguo o es un mandamiento nuevo? ¿Al fin qué? Bueno, en un sentido,
El mandamiento de amarse los unos a los otros es un mandamiento antiguo. ¿Por qué? Porque Dios se lo enseñó a su pueblo Israel en el monte Sinaí. Observe lo que dice Levítico capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18. Dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Entonces, desde el tiempo de Moisés, Dios le mandó a su pueblo a que amasen al prójimo. Así que en un sentido este es un mandamiento antiguo, pero por otro lado también es un mandamiento nuevo. ¿Por qué? Porque Jesús le dio un significado mayor. Jesús le dio una nueva forma. En el Evangelio de Juan, que es el autor de esta misma carta, allí en el capítulo 15, versículo 12, el Señor Jesús dijo lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Entonces es un mandamiento antiguo, pero al mismo tiempo es nuevo porque Jesús le dio un significado mayor. Así como yo os he amado. En los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús le dio un nuevo significado al mandamiento de amar al prójimo. Por ejemplo, cuando enseñó la parábola del buen samaritano. Cuando él enseñó esa parábola, muchos se escandalizaron. Pero a eso se refería él con amar al prójimo, incluso llegar a amar hasta al enemigo. También llevó este mandamiento a otro nivel cuando habló de amar a los enemigos y cuando se sentó a comer con los publicanos y pecadores. Por eso Juan dice allí mismo: os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero ¿en quién? En él y en vosotros. Jesús modeló este mandamiento. Él nos mostró cómo luce este mandamiento y fue verdadero en él. Por lo tanto, debe ser verdadero ¿en quiénes? En nosotros. En conclusión, mis hermanos, el mandamiento del amor ha existido desde el principio de la historia y sigue existiendo hoy. No envejece. No envejece. Ahora, si conocer a Dios significa obedecer sus mandamientos y el amarse los unos a los otros es un mandamiento, ¿cómo está nuestra vida ante ese mandamiento? ¿Cómo está nuestra vida ante ese mandato? ¿Lo estamos obedeciendo? ¿Estamos amándonos los unos a los otros? Iglesia, este mundo que está sumergido en la oscuridad necesita ver creyentes andando en luz, amándose los unos a los otros, conviviendo en amor y en armonía. Si una persona incrédula viene por primera vez a la iglesia, esa persona debe poder notar el amor que existe entre los creyentes. Pero si un inconverso viene a la iglesia y encuentra los mismos problemas en las relaciones que hay en el mundo, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué nos hace distintos? Necesitamos trabajar en el amor de los unos por los otros. En un país que está en este momento tan polarizado por la política, en un país en donde las personas contienden en todo lado y por cualquier cosa, la iglesia debe caracterizarse por amar al prójimo. El apóstol Juan dice al final del versículo: porque las tinieblas van pasando y la verdadera luz ya está alumbrando. La iglesia debe resplandecer obedeciendo este mandamiento. Poco a poco la luz del evangelio
debe resplandecer en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, nuestras redes sociales deben mostrar amor. Yo le pregunto, los memes que usted comparte, las opiniones que usted escribe en su muro, los comentarios que usted hace a las publicaciones de otros, ¿son una evidencia de que usted es un creyente amoroso? Nuestra comunión con la familia. ¿Cómo es su relación con su pareja? ¿Cómo es su relación con sus hijos? ¿Podría usted decir que realmente se aman los unos a los otros? ¿O hay en su familia ese tipo de situaciones en donde hay familiares que han dejado de hablarse por años? Nuestra actitud en todas las áreas debe mostrar que somos creyentes amorosos. La pregunta es, ¿lo somos? Segundo encabezado, contraste entre el amor y el odio. Contraste entre el amor y el odio. Leamos Primera de Juan, pero esta vez el versículo 9 al versículo 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Como hemos visto, esta carta tiene muchos contrastes. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Ya vimos el contraste de los que dicen tener comunión con el Dios de luz, pero andan en tinieblas. El contraste de los que se autoengañan pensando que no tienen pecado y los que confiesan su pecado. Y hemos visto también el contraste de los que dicen guardar los mandamientos de Dios y no los guardan, versus los que conocen a Dios y guardan sus mandamientos. Y aquí vemos un contraste más, el contraste de los que aman u odian a los hermanos. Ahora, trayendo a memoria a los falsos maestros de la época, debemos recordar que estas personas aseveraban tener mucho conocimiento. Incluso algunos de estos hombres llegaron a afirmar que habían alcanzado la perfección espiritual. Y por supuesto, eso produjo una actitud altiva, y el resultado de esa actitud altiva fue el desprecio a cierto grupo de personas. Un comentarista bíblico, hablando acerca de esa situación, dijo lo siguiente: los gnósticos producían una aristocracia espiritual que miraba por encima del hombro y aún aborrecía a los hombres inferiores. Estos hombres, los falsos maestros, consideraban a otros como despreciables, criaturas terrenales, que no podrían nunca saber lo que era la verdadera religión. Entonces, estos falsos maestros afirmaban tener comunión con Dios, afirmaban tener el conocimiento de Dios, pero aborrecían al hermano. Así que muy probablemente cuando Juan está escribiendo esta sección de la carta, de pronto él tiene en mente a este tipo de personas que presumían ser espirituales, que presumían andar en luz, pero no amaban al prójimo. Y de esto, hermanos, nos queda una lección muy grande. Porque nuestra fe debe ir acorde en la forma en cómo nos relacionamos con otros. Nuestra fe debe ir acorde con la manera en cómo nos relacionamos con el prójimo. No se trata solo de sana doctrina. No se trata solo de teología. No se trata solo de llevar muchos años en la iglesia. Es que yo he hecho
yo he pasado, yo he conocido. Por supuesto, se trata de eso, pero también se trata del amor. Si decimos que creemos en Dios, si decimos que tenemos comunión con Jesucristo y que andamos en luz, lo normal sería que amemos al prójimo. Pero si decimos que andamos en luz y aborrecemos al hermano, entonces nos estamos contradiciendo. Pero no solamente nos contradecimos, el texto dice que eso es andar en tinieblas. Andar en tinieblas. Observe el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Hermanos, si profesamos que somos creyentes, pero no amamos al hermano, entonces no podemos considerarnos cristianos. Suena duro, pero yo creo que eso es lo que está diciendo el versículo 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está en tinieblas. Afirma una cosa, pero su realidad es otra. Suena duro, pero es lo que el apóstol está diciendo. Pastor, entonces si a mí no me agrada la forma de ser de una persona, entonces yo no soy cristiano. Bueno, ese no es el asunto principal aquí. Siempre van a existir hermanos con los cuales la relación va a ser difícil. Va a haber personas con las que vamos a tener desacuerdos, discrepancias, pero a pesar de eso, la Biblia nos enseña a convivir con estas personas. Y eso es precisamente lo que estamos aprendiendo en la escuela dominical. Las relaciones con los demás a la luz de las Escrituras. Necesitamos aprender a relacionarnos los unos con los otros. Eso hace parte de obedecer este mandamiento. Sin embargo, el apóstol no está hablando de eso. Cuando él habla de aborrecer al hermano, él está hablando de despreciar a otros. Él se refiere a esa actitud que rechaza al prójimo. Él está hablando de tratar a los hermanos como si fueran la competencia que hay que aplastar o como si fueran los enemigos que hay que derrotar. A esa actitud se refiere Juan cuando habla de aborrecer. Y lastimosamente a veces tenemos estas actitudes. Despreciamos a alguien, rechazamos a alguien, vemos al prójimo como si fuera la competencia que hay que aplastar, al esposo o a la esposa o a los padres como si fueran nuestros enemigos. Y a mí me pasó muchas veces. En varias ocasiones yo vi a mis padres como si fueran mis enemigos. Yo recuerdo una vez que iba con mi mamá a hacer una vuelta y mientras íbamos por la calle yo me molesté por algo. No recuerdo si fue porque ella no me compró algo que yo quería, pero aparte de eso también me habló como feo. Entonces yo iba caminando y yo sentía un rencor hacia mi mamá terrible. Yo sentía que la odiaba. Tenía como 10 años, creo. Y bueno, era tan chiquito que yo pensé que me iba a volver Super Saiyajin de la piedra que tenía. De pronto algunos no saben de lo que estoy hablando, pero otros sí. Y yo tenía tanta rabia que yo caminaba y yo buscaba mi reflejo en una ventana a ver si el pelo ya se me había puesto amarillo de la rabia. Tenía rabia, yo veía a mi mamá y sentía que la odiaba. Y así puede pasarnos con otras personas. Quizás con hermanos de la iglesia. Nos encontramos con alguien y no queremos ni cruzárnoslo. De pronto nos puede pasar con el pastor de la iglesia. Predicó algo que no me gustó mucho o dijo algo que me incomodó y ya sentimos que como que el pastor es mi enemigo. O puede suceder lo contrario. Alguien se acerca al pastor
le hace una crítica y el pastor siente que esa persona ya es su enemiga. Hermanos, somos propensos a aborrecernos los unos a los otros de manera muy sencilla. Sin embargo, la luz del evangelio debe llevarnos a vivir en armonía. Debe llevarnos a amarnos los unos a los otros. Si realmente somos cristianos, debemos amar al prójimo. Entonces, si usted quiere identificar si es un verdadero creyente o no, evalúe su amor por el prójimo. Si usted ama a su hermano, si usted ama a su prójimo, entonces puede estar tranquilo, permanece en la luz. Pero si usted aborrece a su prójimo y guarda rencor hacia él, eso solo muestra una cosa: usted está en oscuridad. El amor es característico de la luz y el odio es característico de las tinieblas. Iglesia, si alguno odia a su hermano, diga lo que diga, afirme lo que afirme, va por muy mal camino. Ese camino que lleva a la ruina, porque el odio enceguece. El versículo 11 lo dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. La persona que aborrece a su hermano está enceguecida y va rumbo a la destrucción. Pero el que ama a su hermano, el que ama a su prójimo, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Mi pregunta es: ¿estás en luz o estás en oscuridad? Pastor, ¿cómo puedo saberlo? Bueno, ¿amas a tu hermano? ¿Odias a tu hermano? La respuesta a esta pregunta te dirá en qué camino estás. Ahora, a manera de conclusión y para terminar, quiero dar las siguientes aplicaciones. En primer lugar, yo quiero hablarle a aquellos que saben que aún están en tinieblas. Si tú eres una persona rencorosa, si tú eres una persona que muy dentro de sí sabe que alberga odio hacia otros, yo quiero invitarte a que empieces a reconocer tu ceguera espiritual. Si tú eres ese tipo de persona que en diciembre explota y empieza a decirle a todo el mundo las mismas verdades del daño que le hicieron en el 92 y en el 93, necesitas reconocer tu ceguera espiritual. Si estás en tinieblas, lo que tú necesitas no es la venganza, no es la revancha, no es humillar al que te ha hecho daño. De hecho, ni siquiera necesitas que otro se disculpe contigo. Lo que tú necesitas es al Dios que es luz. Tú necesitas comprender el evangelio de Jesucristo. Tú necesitas comprender el perdón de Dios por tus pecados. Así que ven a la luz de Cristo y ríndete a Él. Porque al final el camino de la oscuridad solo va a terminar en destrucción. Reconoce tu ceguera espiritual y aprende a amar como Cristo nos ha amado. En segundo lugar, si tú ya estás en luz, si tú tienes comunión con Dios, entonces trabaja en tus relaciones con los demás. Hermanos, todos nosotros, y me incluyo, todos nosotros necesitamos trabajar en nuestro amor hacia el prójimo. Y eso incluye el aprender a relacionarnos los unos con los otros. Quizás algunos tienen que trabajar en la forma en cómo dicen las cosas. Otros tienen que trabajar en la forma en cómo reciben la crítica. Otros quizás tienen que aprender a arreglar los desacuerdos que existen y etcétera, etcétera. Todos necesitamos crecer en nuestras relaciones, porque eso hace parte del amor al prójimo. Por eso una vez más la propaganda: vengan a escuela dominical.
Necesitamos aprender a relacionarnos los unos con los otros. Tercero, necesitamos comprender el verdadero significado del amor. Iglesia, amor no es solamente saludar al otro antes de que empiece el servicio de adoración. Amor no es solamente orar por las necesidades de los demás. Necesitamos comprender que el amor es más que un saludo o que una plegaria. Amar al hermano es experimentar todos juntos lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, del versículo 4 al versículo 7. Note lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Y yo creo que los hombres van a recordar el jueves, porque de esto estuvimos hablando. Dice: el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando la Biblia nos invita a amarnos los unos a los otros, no solamente nos está diciendo salúdense, o no solamente nos está diciendo oren por los demás, nos está invitando a experimentar estas cosas. Ahora, basados en este texto que está allí, ¿usted podría decir que usted ama a las personas de su iglesia? ¿Usted siente estas cosas por las personas de su iglesia? ¿Sí o no? Quizás usted dice, bueno, algunas sí, otras no. ¿Siente esto por su pareja? ¿Eso es lo que usted siente hacia su pareja? ¿Eso es lo que usted siente hacia sus padres? ¿Hacia sus hijos? Porque eso es amor. No lo que el mundo nos dice que es amar. Eso que describe 1 Corintios 13 es amor. Y por último, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos amar al prójimo en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque en nuestras propias fuerzas nos amamos más a nosotros mismos que al prójimo. ¿Quiere saber cuál es la persona que usted más ama en el mundo? No es a su mamá, es a usted mismo. Y necesitamos del Espíritu Santo para que haga una transformación en nosotros, de tal manera que podamos amar a los demás de la misma forma en como nos amamos a nosotros mismos. Necesitamos al Espíritu obrando en nosotros para amar sinceramente. Yo he intentado amar sinceramente en mis propias fuerzas y he fracasado. Necesito al Espíritu Santo para amar. Iglesia, Dios nos demanda amar, pero Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos capacita para amar como Él espera que amemos. Es algo maravilloso. Él nos demanda algo, pero nos capacita a través de su Espíritu para obedecerlo. Dependamos del Espíritu Santo de Dios. Quiero terminar con esta cita de Thomas Kempis, un creyente que vivió por el año 1300 y 1400. Él dijo: el amor es muy poderoso, un bien grandioso y completo. El amor aligera toda carga y suaviza los lugares ásperos. Aguanta cualquier cosa difícil como si nada y convierte la amargura en algo dulce y aceptable. Nada es más dulce que el amor. Nada es más fuerte, nada es más alto, nada es más ancho, nada es más placentero, nada es más lleno y mejor en el cielo o en la tierra, pues el amor es nacido
de Dios. Vamos a orar.